Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Pablo Rusconi. Él es asesor legal especializado y vamos a abordar aspectos legales y procesales de un tema con el que yo creo que muchas personas pueden sentirse identificadas. Los aspectos legales y procesales del divorcio por mutuo consentimiento, ofreciendo una claridad de cómo funciona, qué requisitos se necesitan y sobre todo qué pasos se tienen que seguir para llevarlo a cabo de la manera más ideal. Si ustedes tienen oportunidad de o una duda puntual que deseen hacerle a nuestro invitado, también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Así que bienvenido, Pablo, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, buenos días a todos, para servirles. Buenos días. Bueno, es importante saber cuáles son los diferentes tipos de divorcio para comenzar en materia. Claro que sí. Bueno, nuestra legislación de familia establece básicamente 3 causales de divorcio. Ok. La primera es por mutuo consentimiento, es decir, esto también se le llama el divorcio amigable. Es cuando ambos cónyuges, ambas partes, están de acuerdo en divorciarse y están de acuerdo en lo que conlleva las cláusulas de un divorcio. Okay. Esa es la primera causal, es la que vamos a profundizar un poquito el día de hoy. Y luego la segunda causal es por estar separado más de un año o más. Y la tercera causal es por ser la vida en común intolerable. Entonces, básicamente esas son las 3 causales del divorcio en El Salvador. Y digamos, en su experiencia, ¿cuál es la más frecuente de estas causales? En el caso de que llegue al proceso de divorcio, porque en muchas oportunidades incluso hay parejas que solo se separan y ya ni siguen el proceso, pues porque ya ni siquiera tienen ánimo de seguir el proceso legal. Sí, le diría que por mucho la más común es la primera, es decir, por mutuo consentimiento. En efecto, la ventaja de esta causal es que no hay contención, no hay pleito, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, media vez hay un acuerdo, se elabora un convenio, ese convenio se presenta ante un juez, el juez lo homologa, que en español es lo aprueba, y ya luego dictamina el divorcio, ¿verdad? Entonces, por mucho, la causal más común y más frecuente es por mutuo consentimiento y es más rápido, ¿verdad? Y digamos, ¿cuáles son las ventajas de optar por este proceso versus otro proceso? Porque digamos, no puede que la pareja esté de acuerdo en desacuerdo en muchos aspectos, porque por algo se están divorciando. Sí, claro. Pero ¿por qué les conviene optar por esta modalidad de divorcio? Bueno, les conviene porque en primer lugar es mucho más económico para ellos, porque un abogado va a cobrar mucho menos un divorcio por mutuo consentimiento a un divorcio por las otras 2 causales, ya que las otras 2 causales hay un pleito, hay un juicio, hay una contención, es decir, se lleva un juicio formal ante un juez y está el aspecto probatorio, se tienen que probar los extremos de la demanda, ¿verdad? Entonces, por mucho, número uno, es un proceso más largo. Es mucho más largo y es mucho más caro, ¿verdad? Para ambas partes. Y el aspecto probatorio, se tienen que tener pruebas de lo que se está alegando, ¿verdad? ¿Y cuáles son los requisitos legales para solicitar un divorcio por mutuo acuerdo? Ok, en primer lugar están los requisitos, diríamos, formales, ¿verdad? Que básicamente son lo que se le pide a las personas para elaborar los documentos, que son los documentos de identidad, ¿verdad? Las partidas de nacimiento, la partida de matrimonio, y si tienen hijos, las partidas de estos hijos. Pero eso, como le digo yo, son los requisitos formales, pero el verdadero requisito es que ambas partes estén de acuerdo, ¿verdad? Ambas partes estén de acuerdo en divorciarse y ambas partes estén de acuerdo en lo que conlleva cada uno de los aspectos del convenio de divorcio que se elabora. Si gusta, puedo profundizar en lo que conlleva este convenio de divorcio. Sí, por favor, porque, bueno, es que yo creería que la situación es que hay varios, yo de hecho le iba a preguntar cuáles o por qué aspectos puntuales las parejas suelen tener más problemas. Claro. Mientras se están divorciando. Me imagino yo que uno tiene que ser el aspecto económico, si claro. han hecho algo juntos, o por ejemplo,
la parte de los hijos y Sí. si hay hijos, ¿verdad? O las propiedades, no sé, pero usted me va a contar. Definitivamente esos dos, en primer lugar el aspecto económico y los hijos, ¿verdad? Que quieras o no es parte de lo mismo, ¿verdad? Porque la responsabilidad con los hijos sin duda toca un aspecto económico como tal. Sí. Y en cuanto a eso, uno de los aspectos que se tocan en el convenio de divorcio son 5 aspectos. Uno de ellos es la cuota alimenticia, ¿verdad? O la pensión alimenticia que tiene que otorgar el cónyuge que no va a vivir con el hijo, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una aclaración en este tema de la cuota alimenticia porque cuando se ve el término como tal de cuota alimenticia, alimentos, mucha gente piensa que solo se refiere a dar dinero para pagar alimentos. Y no. Nuestra legislación cuando habla de alimentos es un concepto mucho más amplio. Incluye, número 1, la salud, el vestuario, la educación, la alimentación como tal, pero son los medios básicos básicamente de subsistencia de un ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de alimentos, hablamos de todo ese aspecto, no solo alimentos literal como tal, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto, ¿verdad? Que debe llevar el convenio, establecer cuota alimenticia. Claro, esto obviamente en caso de que hayan hijos, ¿verdad? Claro. El segundo aspecto es quién se va a quedar con los hijos, ¿verdad? El cuidado personal y la representación legal. Ese es el otro aspecto. El otro aspecto es el régimen de visitas, la relación y trato, ¿verdad? Aquí se establece, por ejemplo, el papá que no vive con los hijos, qué días lo va a visitar, cuánto tiempo lo va a visitar, dónde va a pasar las fiestas de Semana Santa, agosto, Navidad, ¿verdad? Todo eso se tiene que dejar por escrito. Se tiene que dejar por escrito en el convenio que se le presenta luego al juez, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante en este tipo de documentos, y como yo lo decía, el requisito número 1 es que haya acuerdo entre las partes, ¿verdad? Y a veces es lo que se dificulta lograr, ¿verdad? Pero si las partes son maduras, responsables, y logran llegar a estos acuerdos, se van a ahorrar mucho en tiempo y en dinero. Ahora, luego dijimos, bueno, la custodia, la pensión alimenticia, ¿verdad? El régimen de visitas. Luego están 2 aspectos que no siempre se dan, pero son bien interesantes, ¿verdad? Que son 2 tipos de ¿cómo diría yo? De regulaciones económicas o de pensiones que se pueden pedir. La primera es la pensión compensatoria, ¿verdad? Esta pensión compensatoria es interesante porque lo que se busca es equilibrar la situación económica de uno de los cónyuges cuando producto del divorcio hay un desbalance significativo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, para que podamos aclararle a la población. Claro, por ejemplo, un caso típico que se puede dar, digamos, el papá de los niños es el encargado de trabajar y la mamá se queda en la casa. Ah, ok. Ya, y entonces, precisamente por estar realizando labores de crianza, digamos que no se pudo desarrollar en su carrera plenamente, sí, ¿verdad? Entonces, evidentemente, al establecer una separación, va a haber una descompensación económica. Entonces, la ley busca y da la alternativa de haber un nivel ahí, y ahí es donde entra la pensión compensatoria. Claro, para que un juez apruebe una pensión compensatoria se tienen que dar varios aspectos, ¿verdad? ¿Cuáles? Porque hay varios, pero entre los que se puede, el juez tiende a valorar, por ejemplo, es el nivel educativo o de preparación de la persona, ¿verdad? La edad de la persona, las posibilidades de empleo o de emplearse que puede tener una persona, y el patrimonio como tal que tenga, ya sea de su familia. Entonces son varios aspectos que consideran, no es que la da indistintamente, automáticamente, correcto. Sí, sobre todo me imagino que también tienen que evaluar el estado económico de la persona que sí está trabajando, porque si no está en capacidad, exactamente, tampoco es exactamente. Y eso aplica tanto para esta pensión compensatoria como para la cuota alimenticia como tal, porque la cuota alimenticia se establece evaluando la situación económica del cónyuge que la va a aportar, ¿verdad? Se evalúa cuánto gana, ¿verdad? Y un poco se valora también el estilo de vida a la cual se está acostumbrada la familia. De acuerdo. ¿Y qué más? Con el tema del divorcio, ¿cómo afecta el divorcio a la custodia de los hijos, por ejemplo?
tal vez antes de pasar a ese tema, solo quiero mencionar el último aspecto que faltaba sí. del convenio, que también es un tipo de cuota especial, digamos, ¿verdad? Que no siempre se da, y es cuota alimenticia especial cuando uno de los cónyuges sufre algún tipo de enfermedad grave, ¿verdad? O incapacidad, que por lo mismo no le da miedo, no hay forma de que ella subsista después del divorcio, ¿verdad? Entonces también es un caso bien especial que se puede aplicar. Y hay consideraciones también. Bueno, me imagino que cada caso es bien particular con respecto a la situación de este núcleo familiar, ¿verdad? Correcto. Y me imagino también que si las partes están de acuerdo y no hay hijos, todavía se simplifica. Definitivamente. Si todavía el matrimonio no tiene hijos, se simplifica todavía más porque no hay que definir temas de cuota alimenticia, ¿verdad? No hay que definir temas de cuota alimenticia, y lo que hay que definir es el aspecto de cómo se van a dividir los bienes después del matrimonio, que esto se define, bueno, también esto faltó decir que se define en el convenio, ¿verdad? Ahora, cómo se van a repartir los bienes dependerá del régimen que adoptaron los cónyuges al casarse. Al momento de casarse. Bueno, como uno no tiene muy en mente, a pesar de que algunas personas que quizás nos están escuchando ya están casados, pero expliquemos y detengámonos un poco sobre el régimen en el que hay tres, ¿verdad? Son tres modalidades en las que las personas pueden optar cuando unen sus vidas, el matrimonio. Así es, son tres regímenes. Está la comunidad diferida, que es el más frecuente, que ya lo voy a explicar. Luego está la separación de bienes, que cada quien por su cuenta, ¿verdad? Y luego está la participación de ganancias, que honestamente casi nunca se ve este caso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Claro, la comunidad diferida, que es el más común, es, y su término lo explica, comunidad diferida quiere decir que todo lo que se hace en conjunto económicamente se difiere al momento que el vínculo matrimonial se rompe. Es decir, todo pasa a ser comunidad y se divide entre dos, digamos, si se compraron casas, si se compraron carros, etcétera, las cuentas bancarias, todo, una vez se rompe el vínculo matrimonial, no antes. Esto es bien importante, por eso es comunidad diferida, se difiere la comunidad cuando se rompe el vínculo. Es decir, mientras están casados, todo lo que se compra, no, al revés, todo lo que se compra es de cada uno. O sea, yo compro un carro y lo puedo vender sin autorización de mi cónyuge. La comunidad se forma al momento de divorciarse, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se establece el juez que, vaya, la mitad va a ser para un cónyuge y la otra mitad para otro. Pero tengo entendido que esto también funciona así desde que la pareja está junta, ¿verdad? No, o porque, por ejemplo, si una de las dos personas ya tenía una casa antes de casarse, por ejemplo, no significa que si se divorcian le corresponde. Correcto. Todos los bienes que se adquirieron antes de casarse no entran en la comunidad. Ok. ¿Verdad? La comunidad, una vez divorciado, la comunidad se establece desde lo que se adquirió, desde que se casaron hasta que se finalizó, ¿verdad? Luego el otro régimen es la separación de bienes, que ahí cada quien con lo suyo, ¿verdad? Ahora, atención, a pesar de que se hayan casado por separación de bienes, si tienen hijos hay que establecer cuota, ¿verdad? Eso es otra cosa. Okay. Y luego la participación en ganancias, lo pudiera explicar, pero la verdad es bastante técnico y casi nadie lo ocupa. Pero repito, básicamente se hace un cálculo, ¿verdad? Numérico, aritmético al final del divorcio, y se establece que si una parte ganó más que la otra, le tiene que reconocer cierto porcentaje de esa ganancia a la otra. De acuerdo. Y digamos a nivel general, ya que tenemos claro con qué modalidad nos hemos casado al momento del divorcio, cómo se dividen entonces las cosas según cada uno de estas, de cada uno de los del régimen. Claro, separación de bienes no se divide, y comunidad diferida se divide mitad y mitad. Excelente. ¿Y eso se deja como por escrito? Depende el tipo de divorcio. Ajá. Si se hizo por mutuo consentimiento, la liquidación del régimen va a ir en el convenio, ¿verdad? Y obviamente antes ya las partes se pusieron de acuerdo, ¿verdad?
digamos, la casa te la vas a quedar vos, el carro yo, etcétera, ya va en el convenio, ¿verdad? Ahora, si no se hizo por mutuo consentimiento y el divorcio es contencioso, ¿verdad? Es decir, hay un juicio como tal, ahí queda a criterio del juez, ¿verdad? El juez va a establecer esa división. ¿Y qué pasa? Bueno, compliquemos un poquito más la situación. ¿Qué pasa si un divorcio comienza por mutuo consentimiento, pero que después se terminaron peleando? Y entonces... Y puede pasar, ¿verdad? Me imagino que ya ha sucedido. Claro, puede pasar. Aquí lo importante recalcar es en qué momento del proceso se arrepienten de hacerlo, ¿verdad? Obviamente, si se arrepienten cuando el juez ya dictó la sentencia, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero si es antes, ¿verdad? Lo que se hace es que ya no se sigue el proceso por mutuo consentimiento, y si se desean divorciar, se tiene que seguir una de las otras dos causales, es decir, por estar separado más de un año, o, un año más, o por ser la vida en común intolerable. Comprendo. Bueno, tenemos una consulta, de hecho, a nuestro WhatsApp. Dice: hola Lorena, buen día. Que todo le vaya bien en cada actividad. Muchas gracias. Y dice: ¿cuántas veces se puede divorciar y casar con la misma persona? O si solamente los artistas de cine lo hacen, pregunta. O sea, entiendo yo que sí. Si yo me divorcio de alguien, me puedo volver a casar con la misma persona después. Sí, no hay prohibición, se puede. Lo que pasa es que es un poco ineficiente, ¿verdad? Hay que, por temas emocionales, mejor decidirse, ¿verdad? Claro. Pero sí, no hay problema. O sea, una vez legalmente se puede. Sí, legalmente se puede, y por lo mismo, si te casaste, tienes el derecho a divorciarte también. Excelente. Bueno, ¿cuánto suele tardar en solventarse un proceso de este tipo, un divorcio en el mejor de los casos, por mutuo acuerdo? Y si todo marcha como debe de marchar según los tiempos, ¿en cuánto tiempo puede gestionarse este tipo de procesos? De 2 a 3 meses. Digamos, un divorcio rápido puede ser de 2 a 3 meses, ¿verdad? A diferencia de las otras dos causales, que si ya se tarda un poquito más, puede andar entre 4 y 7 meses. Ok. Y dependiendo la mora judicial, porque depende qué juzgado lo lleve, ¿verdad? Incluso hay casos que se tarda 1 año o más. Excelente. Pero no hay ningún divorcio que tarde más de 2 años, por ejemplo. Hay casos de casos, ¿verdad? Porque muchos tiempos incluso no dependen de los abogados o de las partes, sino que depende a veces de la mora judicial, ¿verdad? Pero en mi experiencia no he visto. Digamos, pregunto porque me imagino que si las personas si la pareja, por ejemplo, tiene inconveniente con algún acuerdo específico, si tenían un negocio en común, por ejemplo, claro. Y si fue por una situación en la que una de las partes está bien resentida con el otro, algo que les motive a no colaborar, ¿cuánto tiempo puede extenderse? Aunque ya se compruebe de que no han vivido ya por más de 1 año. O sea, pueden ser legalmente divorciados y ya después de terminar la parte del dinero, por ejemplo, o no, si eso no se solventa, no les dan el divorcio. No, ¿cómo no? Es decir, una vez iniciado el juicio, si una parte pretende retrasar de manera dolosa, ¿verdad? O no se presenta, el juez como árbitro, digamos, del juicio, sigue el curso automáticamente. Aunque no te presentes, el proceso va a seguir. Continúa, ¿verdad? Sí, porque puede haber alguien que por mala fe claro. No quiera colaborar y desee retrasar eso lo más posible. Claro. Pero no es el caso. Tal vez otro aspecto, tal vez relevante que les pudiera interesar, y yo he llevado divorcios así, es divorciar personas salvadoreños que viven en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y es posible? Sí, es posible. Entonces, lo único que se hace, la diferencia es que te tienen que otorgar un poder, ¿verdad? Este poder tiene que venir apostillado y con todos los requisitos de ley, pero ese poder el mismo abogado manda el modelo, ¿verdad? Y ya con eso, los cónyuges te autorizan para llevar aquí el divorcio en El Salvador. Entonces, no hay problema, sí se puede. Digamos que lo único que pasa es que tarda un poquito más, porque tenés que esperar todo el proceso de que manden ese poder. Pero puntualmente se refiere a 2 salvadoreños que se han casado, ya sea en Estados Unidos o acá, y que se quieran divorciar. Que se han casado acá. Ok. Y ya sea que estén los 2 en Estados Unidos, o bien que esté uno aquí y otro allá.
no hay, de las dos formas se puede. Y si digamos, solo es un salvadoreño y una persona extranjera, pero que se casaron acá, entonces el divorcio se tiene que hacer aquí o se tiene que hacer en otro lado. Si se casaron aquí, se hace aquí, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, porque aquí depende si también se casaron en otro país o registraron su matrimonio en otro país. Si lo registraron también en Estados Unidos, por decir algo, también van a tener que llevar las diligencias de divorcio ahí. Qué interesante. Bueno, tenemos una última pregunta para antes de despedir la conversación en el WhatsApp. Gladys de Llanes nos está escribiendo. Compañeros, para que me hagan el favor aquí de poner la pregunta. Dice, buenos días Lorena, ¿qué tanto se puede arreglar cuando el papá está demandando a la esposa porque quiere ver a la bebé? Pero en realidad él desde que nació se fue y no ha respondido por ella, ni ha ido a verla, ni a poner, dice, dice que como al mes que nació no ha sido un padre responsable. Dice que hasta que la tenga él va a ser responsable y no tiene ni un año de casado, pero quiere llevarse a la bebé los fines de semana. Claro. O sea, ha sido como una persona que no ha estado muy presente y pues ahora está reclamando que la quiere ver. Sí, entiendo. Lastimosamente, bueno, no lastimosamente, pero fácticamente, mejor dicho, sí es viable. Sí es viable reclamar como padre que se te habilite tu derecho de ver a tu hijo. Así haya estado ausente en los primeros 5 años de su vida. Claro, o sea, lo que se tiene que evaluar ahí, porque esto no se ve desde el punto de vista del derecho tanto del papá, sino que del derecho del niño, ¿verdad? A ser protegido por su papá y a tener una figura paterna. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Igual funciona con la mamá, ¿verdad? Igual funciona con la mamá, ¿verdad? Eso es uno. Dos, lo único que un juez pudiera decir, ahí tal vez no, es cuando hay indicios de violencia o hay indicios de que el niño su seguridad corre peligro, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de un régimen de visita, ¿verdad? Por eso veo bien poco probable que un juez lo niegue. Otra cosa es la custodia como tal. Custodia es con quién vive. Correcto. Eso, obviamente, el juez va a otorgar la custodia donde hayan mejores condiciones. Y bueno, me imagino que, digamos, si esta pareja no ha estado muy presente, tendría que llegar a las instancias legales para poder determinar este régimen de visitas de forma como es, ¿verdad? Siguiendo los pasos. Es decir, para que una acción se pueda obligar, se necesita que un juez lo dictamine. De acuerdo. Bueno, por ahí veo que Gladys se ha quedado como escribiendo, pero si ustedes tienen una duda específica, Pablo, ¿cómo le podemos encontrar? ¿A dónde podemos acudir a su asesoría? Claro, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, abogado.pablorusconi. Ahí con que ponga abogado.pablo, ahí les voy a salir, ¿verdad? Excelente. Y redes sociales, números de teléfono, punto de contacto, ¿cómo hacemos cita? Si queremos una asesoría personalizada. Les doy mi WhatsApp, 78031975, ¿verdad? Sería directamente por WhatsApp y por Instagram. Excelente. Pablo, muchas gracias por esta conversación y por orientarnos. Ustedes a la orden. Saludos. Bueno, 11:34, vamos a una pausa. Regresamos en instantes. Manténganse pendientes.